Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad que me da de poder estar aquí un día más para poder hacer una grabación más acerca de la bendita y santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en este día quiero hablar de unos versículos que se encuentran comenzando en el libro de Génesis 1, 26 al 28, que nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este pasaje miramos, cuando nosotros leemos la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que cuando el Señor Dios Todopoderoso hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice que primero Dios formó todas las cosas. Dios formó la tierra, ordenó a la tierra que produjera árboles, ordenó a las aguas que produjeran animales. Entonces miramos que antes de que Dios hiciera al hombre, primero Dios preparó un lugar donde había de poner al hombre. Dios tiene su reinado en los cielos. Dios le había placido que por medio del hombre Él reinaría sobre la tierra. El hombre fue creado para estar bajo el mandato de Dios y para caminar bajo la guianza de Dios, para que el hombre llenara la tierra y estableciera el reino que Dios quería que el hombre estableciera sobre la tierra. En el versículo 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces miramos en el libro de Génesis 1:27 que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos darnos cuenta, el propósito de Dios de crear al hombre era para poner su imagen sobre el hombre, para poner en el hombre su imagen y el hombre tuviera dominio. Dice: y los bendijo Dios y les dijo fructificar. O sea que después, si notamos, nos habla que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que Dios hace, dice: y los bendijo Dios. O sea que Dios puso su bendición sobre el hombre y sobre la mujer. Después de que Dios pone su bendición sobre el hombre y sobre la mujer, les dice: fructificar y multiplicaos. O sea que Dios, para poderles ordenar que se multiplicaran, primero los bendice, para que la multiplicación del hombre y de la mujer todo fuera creado a la imagen de Dios. O sea que todo fuera creado perfecto. Porque Dios en los cielos tiene su trono, y dice que Dios en los cielos Él reina y Él tiene el dominio sobre toda la creación. Todas las estrellas del cielo le alaban, todos los ejércitos celestiales se postran ante nuestro Dios, ante nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el plan y el propósito de Dios era que en la tierra fuera lo mismo, que también toda la creación que Él había creado, todo se inclinara ante Él. Él creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Y luego después les dice: llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces podemos notar que el plan de Dios era, a través del hombre y de la mujer, llenar la tierra. Pero lo que Dios quería era que se llenara la tierra, pero de aquellos seres que Él había creado a su imagen, a imagen de Dios. Entonces lo que Dios planeó desde un principio, el enemigo vino
y engañó a Adán y a Eva para hacer que aquella imagen que el Señor había puesto sobre Adán y Eva se dañara. Cuando Adán y Eva prestaron oído y pusieron sus ojos en lo que Satanás quería que ellos miraran, aquel ser diabólico, satánico, que es Satanás, que el Señor lo reprenda y lo ate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fue el que entró por medio de la mentira para dañar aquella imagen que el Señor había puesto, y el hombre decidió entregarle a Satanás todo lo que Dios le había dado en sus manos. Entonces, desde cuando Adán y Eva pecaron, miramos que todo se dañó, y el plan que Dios había hecho de darle al hombre autoridad sobre todas las cosas en la tierra pasó a manos de Satanás, y Satanás empezó. Podemos mirar a lo largo de la Biblia cómo Satanás empezó a destruir las almas, las vidas, cómo Caín se levantó en contra de Abel y empezó el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre sobre la tierra es ilegal. Toda gota de sangre que se derrama en la tierra clama por venganza, y sabemos que se va a llegar el día y la hora cuando el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, va a derramar toda su ira en contra de Satanás y en contra de su reino. Miramos en el libro de Apocalipsis 20:10 que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. O sea que Satanás nunca terminará de pagar todo el derramamiento de sangre que ha hecho, todas las muertes que suceden en la tierra, todos los espíritus inmundos que están trabajando con Satanás, toda persona satánica, diabólica, que está practicando las artes mágicas, que está practicando la brujería, la hechicería, el vudú, el satanismo, todas esas personas, si no se arrepienten en el nombre de Jesucristo, irán al lago de fuego con Satanás. Es hora de que te arrepientas, tú que me estás escuchando en este día, tú que escuchas este mensaje. El Señor Dios Todopoderoso va a acabar con el reino de Satanás, y todo lo que esté siguiendo a Satanás será destruido por toda la eternidad, donde irán a parar al lago de fuego. En el libro de San Marcos dice que cuando el Señor Jesucristo vino con el mismo propósito, después de que el Señor Jesucristo eligió a aquellos 12 apóstoles, y dice que el Señor Jesucristo, después de que resucitó de los muertos, no antes, después de que resucitó de los muertos, reúne nuevamente a sus discípulos, aquellas ovejas que habían sido esparcidas cuando miraron a su pastor morir en la cruz del Calvario. Dice que nuevamente se les aparece y los reúne nuevamente después de que resucitó. Cuando él resucitó, dice que él tenía las llaves de la muerte y del Hades, venció a Satanás nuevamente, le quitó todo aquello que él le había robado a Adán. Y el Señor Jesucristo dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea que si el Señor nuevamente, Dios se hizo una imagen nuevamente en Cristo Jesús para nuevamente devolvernos la imagen que el hombre había perdido en el huerto de Edén. Aunque Satanás quiso apoderarse de toda la humanidad, el Señor vino nuevamente, y por medio de un cuerpo que Él se hizo, que Él mismo, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y luego dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que a nosotros, que somos su iglesia, que somos su cuerpo, nos ha enviado igualmente, como le dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra. Nuevamente el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. El Señor Jesucristo manda en San Marcos 16:15 y le dice a sus discípulos, después de que Él había resucitado de entre los muertos y se había levantado, ahora que Él tenía las llaves de la muerte y del Hades, ahora que Él había nuevamente recuperado aquella potestad que el hombre había perdido, les dice a aquellos hombres que Él había elegido ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuevamente nos manda a predicar el evangelio a todas aquellas criaturas que están bajo el mando de Satanás, a que nosotros, con la autoridad que el Señor nos ha
dado y nos ha delegado para que vayamos en el nombre de Jesucristo, para ordenar a los que están en prisiones que salgan de las prisiones de oscuridad, para ordenar que las cadenas sean rotas, que los yugos se rompan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ordenar que todo espíritu inmundo que ha estado atando las almas la suelte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a nosotros que somos la iglesia del Dios viviente nos ha dado la potestad para que vayamos en su nombre también a llenar la tierra. En el Mateo 28:19 dice: ir pues y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que el mismo mandato que el Señor Jesucristo, después de que reúne a sus discípulos, Él envía nuevamente, así como en el principio el Señor creó todas las cosas y después de eso puso al hombre. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino nuevamente, Él dijo que Él había venido a recuperar y a salvar todo lo que se había perdido. Y el Señor Jesucristo envía a todos aquellos que lo habían seguido nuevamente, dice: les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Nos envía a que vayamos en su nombre para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos, a resucitar muertos, a sanar a todos aquellos que están oprimidos por el diablo. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y ahora nosotros estamos nuevamente poblando la tierra en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos sus enviados por toda la tierra para ir a predicar el evangelio. Esto no es algo opcional, esto es algo que es un mandato de que debemos de ir. Toda aquella persona que ha sido llamada por el Señor Jesucristo fue llamada para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es lo más importante para el Señor Jesucristo. Hace un tiempo, en mi tiempo de oración, yo clamaba al Señor Jesucristo y le oraba en mis oraciones, en mi clamor, y yo le decía: Padre Santo, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es tu deseo más grande en esta tierra? Y el Señor me ponía que su deseo más grande es que las almas sean salvas. El Señor me ponía que su iglesia, que está dormida, que no quiere predicar el evangelio, que no quiere salir a las calles a buscar a los drogadictos, a los perdidos, a los borrachos. El Señor me ponía que todas esas personas que no quieren derramar lágrimas por las almas perdidas van a derramar lágrimas cuando vean a sus familiares hundidos en la droga, en el alcohol, cuando los vean perdidos por las calles mendigando, porque son desobedientes, porque no quieren obedecer a la palabra del Señor Jesucristo, porque las iglesias en estos tiempos solamente se la pasan, solamente están gozándose dentro de la iglesia, no les importan las almas perdidas, aquellos que están hundidos en la droga, en el alcohol. Las iglesias solamente se la pasan de fiesta en fiesta, festejando los servicios, haciendo fiestas. Y el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, Él jamás hizo esas cosas. El Señor Jesucristo solamente anduvo buscando a los perdidos, sanando a los enfermos, levantando a los caídos. Y el Señor Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y el Señor Jesucristo dijo que lo mismo que Él había hecho, nosotros también lo haríamos. El Señor Jesucristo nos ha dado el poder y la potestad para que vayamos en su nombre. Dice el Señor Jesucristo: ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo, enviarnos a predicar el evangelio por todo el mundo. Eso es el mandato. Ese es un mandato, es un mandamiento que se debe cumplir en estos tiempos, cuando estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros tiempos, porque el Señor Jesucristo viene pronto y su iglesia es necesario que obedezca a su Señor, para cuando su Señor venga la haya haciendo lo que el Señor Jesucristo mandó que hiciéramos. Todos nosotros somos responsables. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel 3:16 en adelante, el Señor dice que de nuestra mano demandará la sangre de los que se pierdan. Entonces quiere decir que si nosotros no obedecemos la sangre de todas aquellas almas, de todas aquellas personas que nos rodean, aquellos drogadictos borrachos que van a morir por nosotros no predicar la palabra, el Señor nos demandará su sangre de nuestras manos, porque nosotros estamos durmiendo cuando la iglesia debería de estar en las calles. Las personas están peleando por los altares, buscando solamente ministerios, solamente están buscando fama, pero no están buscando las almas perdidas. Cuando
el Señor Jesucristo dijo: vayan a buscar a los perdidos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, porque el Señor Jesucristo quiere nuevamente llenar esta tierra de personas convertidas, personas que abandonen los vicios, personas que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque el Señor Jesucristo quiere nuevamente llenar esta tierra, pero llenarla de hombres y mujeres que estén convertidas, que nuevamente reciban al Señor Jesucristo, para que la imagen del Dios invisible sea nuevamente puesta y restaurada en ellos. En el libro de Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Jesucristo es la imagen que se había perdido. Así como Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra, dice que nuevamente Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. La imagen de lo invisible se manifestó a través de Jesucristo para venir nuevamente a poner la imagen sobre su iglesia. En el libro de San Juan 1:18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Jesucristo es nuevamente aquella imagen. Por eso el Señor nos manda a nosotros, que hemos sido llamados a que prediquemos a Cristo, que les hablemos a todas aquellas personas que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, que solamente en Jesucristo hay salvación. En el libro de Segunda de Corintios 4:4 nos dicen: los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio. O sea que Satanás ha puesto una venda en los ojos de los seres humanos, para que no les resplandezca el Evangelio de salvación, para que no se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero el Señor Jesucristo, que es la imagen, como nos lo dice aquí, dice: para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea que Cristo es la imagen de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor a través del Evangelio, Cristo entra a los corazones para transformar las vidas, para cambiar, para quitar esa venda, para que los hombres reciban la vida de Dios nuevamente a través de Jesucristo y se conviertan de las tinieblas a la luz. Es tiempo de que nosotros prediquemos la palabra, es tiempo de que nosotros vayamos a buscar a los perdidos, para que ellos reciban la plenitud de Dios, como nos lo dice en el libro de Colosenses 2:9-10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando el hombre se convierte de las tinieblas a la luz y recibe nuevamente a Jesucristo, aquella imagen nuevamente es restaurada. Nuevamente la imagen de Dios viene a ser formada en el hombre a través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Y Satanás sabe que Satanás no podrá jamás destruir esa imagen, porque Jesucristo ya lo venció, ya lo derrotó. Pero Satanás quiere que nosotros vivamos en la imagen caída, la imagen de Adán, porque toda persona que nace con la imagen de Adán nace en esclavitud, y no hay un solo ser humano que no haya nacido de la naturaleza de Adán que no esté en esclavitud en el pecado, porque Satanás sabe que a través de esa naturaleza él tiene el poder y la potestad para hundir a toda la humanidad. Pero el Señor Jesucristo ya vino, y así como el Dios Todopoderoso hizo a Adán y a Eva con el propósito de llenar toda la tierra a través de ellos, así en estos tiempos el Señor Jesucristo se ha propuesto y lo está haciendo, de estar llenando la tierra a través de su iglesia, porque la iglesia ha sido llamada para salir de la comodidad, para salir de las sillas, para que vayamos allá donde están los perdidos, en las calles están llenas de personas perdidas. Yo en estos tiempos que he estado yendo a las calles a predicar el Evangelio, me doy cuenta cuántas personas destrozadas, caídas, drogadictos están perdidos en las calles, muriéndose, hundidos en la desesperación, hundidos en la oscuridad. Iglesia del Señor Jesucristo, despierta. Tu llamado es a predicar el Evangelio. No estés peleando y buscando un altar cuando las calles están llenas. Hay un altar grandemente en las calles. Allí hay muchas personas que están sedientas de escuchar que haya alguien que les hable, que hay un Salvador. En Colosenses 2:10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando nosotros venimos a Jesucristo nuevamente, somos restaurados y volvemos nuevamente a estar completos en Cristo. En Jesucristo nuevamente estamos completos y se nos devuelve todo aquello que Satanás nos había robado.
Jesucristo vino para restaurar todas las cosas, para volvernos nuevamente al lugar de honor, al lugar donde habíamos sido puestos, porque el propósito de Dios es que llenemos la tierra, pero que llenemos la tierra de personas que sean siervos de Él y no personas que vivan atadas a los vicios, al pecado, porque todo lo que hay en la tierra, todo lo que Satanás ha creado desde cuando Él empezó a construir su reino será destruido, y todas aquellas personas que no se hayan entregado a Jesucristo, como nos lo dice en San Mateo 26:41, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que Dios no preparó el infierno para que el ser humano vaya a la condenación eterna, sino para Satanás. Pero nosotros, los seres humanos, muchos hemos decidido seguir a Satanás y seguir sus enseñanzas y dejar que Él nos hunda en la oscuridad. Pero hoy yo te hago un llamado, iglesia del Señor Jesucristo: despierta, despierta. Es tiempo de que salgas a las calles. Los perdidos están en las calles. Sigamos las huellas y las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Dónde están las huellas de nuestro Señor Jesucristo? Busquemos y escudriñemos las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo estaba solamente en un púlpito predicando la palabra, el Señor Jesucristo usaba las calles para salir. El Señor Jesucristo dice que Él vino para predicar la palabra en todo lugar, y ahora el Señor Jesucristo solamente quiere que tú le prestes tus pies para Él ir a predicar. Es Él el que va a hacer la obra. Tú solamente, iglesia, debes de levantarte de la comodidad y salir a las calles, porque el Señor demandará la sangre de esas almas que te rodean, porque estás cómoda, porque no quieres salir a las calles a predicar el Evangelio. Es tiempo, porque el Señor Jesucristo está cerca, y el mandato es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.